Bendecidos con toda bendición en esta mañana, les doy un cordial saludo y les doy la bienvenida a mi canal, el canal de Enoch. Les saludo a todos los bendecidos en todo lugar donde se encuentren. Que la paz de Dios esté con cada uno de vosotros. Un saludo cordial también allá a los bendecidos, a los abençoados de Brasil. Tengo muchos abençoados que están escuchando la palabra y reportándose también en los videos. Allá en el África también, en Nigeria, en Etiopía, en muchos de esos lugares, porque ellos lo esperaban a Enoch. Y ya saben que Enoch está acá en el Ecuador. Son cosas que el mundo no lo sabía, sobre todo el mundo cristiano, porque nunca nos han enseñado a nosotros de que nosotros venimos otra vez a esta tierra, pero ya no con el mismo cuerpo. Hay una diferencia cuando habló Jesucristo. Él dijo, a mí no me veréis más. Y en otra parte vuelta dice, vendré a vosotros. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor Jesucristo cuando dice no me veréis más? Se refería al cuerpo de Él. En 2 de Corintios 5, 17 dice el apóstol Pablo que nosotros a Cristo en la carne ya no lo veremos así. Se refiere porque viene a otro, con otro cuerpo. Y eso que el apóstol Pablo no da a entender, no da señales, nada de que nosotros venimos con otro cuerpo. Porque él todavía en Hebreos dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y de ahí se cogen la mayoría de cristianos que no hay reencarnación, que el espíritu no vuelve, que tanta cosa. No, la cosa no es así. Si nosotros estudiamos bien la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, y cuando vino Cristo también, Él habló del profeta Elías, que era Juan Bautista. ¿Y qué me dicen con eso? Ya, entonces por eso es lo que yo les digo, yo soy Enoch, porque el ángel me lo avisó que yo soy Enoch. Y de ahí comencé a llevar. Y miren, en Etiopía, mucha gente de ellos, muchos bendecidos, ellos estaban esperando que venga Enoch, porque ellos ahí tienen como una iglesia, tienen varias iglesias, o como le digo, grupos, que lo estudiaban a Enoch, porque Enoch dejó libros, pero esos libros la iglesia católica los consideró como apócrifos, y no los puso en el canón bíblico. Pero sin embargo Enoch dejó 4 libros, ¿ya? Entonces por eso ellos lo esperaban a Enoch. Y Enoch está acá en el Ecuador. Bienvenidos todos los que quieren conocer a Enoch. Yo no me preocupo de formar iglesia, de formar religión. Simplemente predico la palabra como Enoch. No me mezclo con ninguna religión, porque la mayoría de las religiones han fallado. Y yo como Enoch sigo la palabra y predico la palabra basado en el fundamento de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Porque ustedes saben muy bien que el apóstol Pablo es escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Y nosotros estamos ubicados en ese campo occidental que somos los gentiles. Por eso hemos creído en la palabra de Dios. Y Pablo dijo, cualesquiera que no traiga este evangelio, no le digas bienvenido, es anatema. Hay diversos evangelios, por eso usted escucha que unos hablan de una forma, otros de otra forma, otros, hay infinidades de evangelios, pero predican como está escrito en las epístolas del apóstol Pablo. No, ellos mezclan el evangelio, le meten ley y gracia, hablan del arrepentimiento, del perdón de pecados cuando eso ya pasó. El apóstol Pablo, él no habla así. El día de ayer prediqué un mensaje sobre que la pobreza es una maldición.
y como el demonio de la pobreza. Ahora voy a predicar, voy a hacer entender que la enfermedad también es una maldición. Porque para eso vino Cristo, para eso Dios se vio obligado a enviar a su único Hijo al mundo, para que se entregue en la cruz del Calvario para salvar a su pueblo, a los muchos, no a todos. Y para eso quiero leer una parte que está en Isaías, en el capítulo 53, desde el verso 1 en adelante hasta el 5, que dice así. Un momento. Isaías, el capítulo 53, desde el verso 1, dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como quien escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Abba Padre, hasta ahí la palabra de Dios. Mire, solo en estos renglones nosotros nos estamos dando cuenta qué hizo Jesucristo por nosotros. Lo voy a repetir al verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es por eso que yo le dije que el tema era: la enfermedad es un demonio, es una maldición. Entonces, la escritura nos hace ver a nosotros que ya fuimos curados, que ya fuimos perdonados, que no, él llevó incluso nuestros pecados, nuestras rebeliones, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Miren, tan bonito. Es por eso que Jesucristo, cuando él vino a la tierra, él comenzó a sanar a los enfermos, a echar fuera a los demonios, a limpiar a los leprosos, y aún hasta los muertos eran resucitados por él. Pero él dijo una parte: ustedes han visto todo esto que yo he hecho, y vosotros aún cosas mayores haréis o harás, porque yo voy al Padre. Jesucristo se estaba refiriendo a los discípulos y a los que creían en el evangelio que ellos llevaban. Por eso dice que después de él haber resucitado, los encontró a los discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura. A los que creyeren y fueren bautizados serán salvos, y a los que no creyeren serán condenados. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fue un mandamiento de Cristo después de haber sido ya resucitado, porque nosotros ahora, como yo les dije anteriormente, estamos llevando el evangelio conforme a las 14 epístolas del apóstol Pablo, para no salirnos del evangelio que habla la Sagrada Escritura. Tiene que ser basado en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo nos hace ver muchas cosas que también Cristo estaba. Dice la Biblia que cuando, no sé si lo tengo por aquí a mano, pero cuando él llegó a los Efesios y les preguntó a unos discípulos
¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y dice que el apóstol Pablo les comenzó a hablar sobre qué era lo que predicaba Juan y lo que él vino a hacer, y después ya fue él también encomendado para llevar ese evangelio. Entonces dice que al oír esto, ellos fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Voy a leerlo mejor para que todo quede claro, y después vemos, dice que la gente llevaba hasta sus ropas, sus paños, y lo hacían coger del apóstol Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Dice Hechos capítulo 19, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ese es el propio bautismo. En el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Fíjese, eso es. Y más acá dice en el verso 10, asimismo continuó por el espacio de 2 años, de manera que todos los que habían en Asia, judíos, griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces mire, todas esas cosas son demoníacas, son malas. Y si usted le viene alguna enfermedad, si usted le duele por acá, si usted le dicen que está con cáncer, que tiene la glucosa, que tiene colesterol, bueno, o sea, muchas enfermedades, usted crea en el Evangelio de Jesucristo, porque ahí es por la fe. Por eso dice el apóstol Pablo, por gracia de Dios sois salvos por medio de la fe. Usted tiene que tener fe que Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario, lo que yo había leído en Isaías, para llevar nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras maldiciones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y figúrese lo que dice, el castigo de nuestra paz. O sea que nosotros vamos a tener paz cuando creemos en Jesucristo. Y después de haber creído en él, tenemos todo. Y dice, él fue herido de Dios y abatido por nuestras rebeliones. ¿Qué son rebeliones? Cuando el pueblo se rebela a desobedecer los mandatos que Dios dio a esta tierra. ¿Y quién no hemos desobedecido? ¿Quién no hemos fallado en lo que él ha mandado? Que nosotros no lo hagamos. Y lo hacemos. A veces mentimos. A veces ofendemos al prójimo, calumniamos al prójimo, hablamos del prójimo, y todas esas cosas son las que Dios dice que ya no debemos de hacer. Eso es lo que más reina en el mundo. Yo he visto mujeres evangélicas que llegan y están ahí día y noche cuando hay cultos, pero sin embargo no pueden perdonar a su marido. O hablan del prójimo y salen de la misa, como dicen la gente, y comienzan a hablar. Entonces, ¿qué han aprendido? Y no es eso, que solamente es un simple palabrerío, ni de que me entra por aquí y me sale por acá. Pues la palabra debe de estar grabada acá en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso dice la palabra que Dios dice, los escribiré en nuestra mente y pondré mis leyes en sus corazones, y ellos nunca se apartarán de ella. Así dice en Hebreos en el capítulo 8, usted léalo,
dice que va a haber un pueblo en el cual Dios mismo se va a encargar de enseñarle. Porque en esto nosotros hemos aprendido, y yo como hermano también le doy testimonio. Claro, cuando nosotros creímos en su palabra, no todo va a ser color de rosa, no todo va a ser bonito. Vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, pero en eso que vamos a tener luchas y pruebas, y todavía le digo, luchas bien duras, pruebas bien duras, es cuando el hombre y la mujer comienzan a crecer espiritualmente. Porque cuando uno se agarra de esto, de la palabra de Dios, nunca, hermanos, nunca Dios lo va a dejar. Uno tiene que estudiar, aquí está la Biblia. Uno tiene que estudiar esto y agarrarlo y meditarlo. Por eso dice en el libro de los Salmos, en su ley medito de día y de noche. La palabra de Dios es para mí como un escudo, como un baluarte. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la justicia, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo nos habla la Biblia, pero lo que nosotros nos hace ver aquí es que nosotros estamos bajo ese amor de Dios, bajo el poder. Fíjense, aquí dice que el apóstol Pablo llegó a esa iglesia y les explicó todo lo que era, y vino el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Esa es la iglesia de Dios, donde hablan en lenguas, donde reciben el Espíritu Santo, porque el Evangelio de Dios es completo, no es a medias. Yo ayer les decía de que hay mucho palabrero por ahí, hay mucha gente que dice que son religiosos, que son cristianos, que creen en la palabra, pero sin embargo no son nacidos del Espíritu. Y si no nacen del Espíritu, todavía no son hijos de Dios. Créanmelo. ¿Y cómo reciben el Espíritu? La Biblia dice que la primera iglesia de los primeros cristianos recibieron el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y aquí vemos cuando el apóstol llega también eso fue en la primera lluvia, pero la Biblia nos habla de lluvia temprana y tardía a su tiempo. Y en este siglo pasado, y por ahora, es cuando se está derramando el Espíritu Santo a aquellos que Dios los está sellando, porque dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Son las arras. ¿Y qué son arras? Arras significa como que si Dios nos da este cheque para ir a cobrar, como nosotros cuando trabajamos, ¿no es cierto? O cuando hacemos negocio de alguna cosa, la otra persona nos da un cheque. Ese es, y ponen incluso hasta una fecha. Digamos, ahora estoy en el mes de octubre, para noviembre me da un cheque para cobrarlo el 30 de noviembre. Yo sé que llega esa fecha y voy y lo cobro y saco el dinero. Esas son las arras que Dios nos dio a nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso de ahí nos soltó al mundo. Nosotros teníamos que guiarnos en el mundo, nos hizo conocer, pero nunca que se aparte la palabra de Dios de nosotros. A mí me dijo una hermana cuando me vio predicando, y me dice, yo pensaba que usted ya se había olvidado de la palabra del Señor. No es así. Más bien, más me centro. He estudiado incluso las religiones. Yo me he metido a fondo en ciertas religiones para ver, porque también la palabra religión viene del griego, que dice relicar. ¿Qué es eso? El hombre en busca de Dios. Por eso es lo que se crearon tantas religiones. El hombre está buscando de Dios, y muchas de las veces ha buscado. Hay gente, yo conozco personas muy serias, muy prudentes, que crían bien a sus hijos, son gente seria, el esposo, la esposa, los hijos, pero sin embargo todavía no han recibido el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que recibírselo, porque es una promesa de Dios. Aquí está cuando llegó el apóstol Pablo a los Efesios. Y lo que yo le había leído acá todavía, dice que cuando el apóstol Pablo estaba en esos lugares, dice que la gente llevaba de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños, los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos. Porque a veces también
a veces en ciertos hogares se han posesionado más espíritus malos, porque a nosotros aquí lamentablemente en Latinoamérica no nos vino un evangelio verdadero. Si nos hubiera venido el evangelio verdadero como es las 14 epístolas del apóstol Pablo, fuéramos nosotros, estuviéramos todos ya en un paraíso, pero no nos vino eso. Nos vino un evangelio diferente que fue creado en Roma por el emperador Constantino en el concilio de Nicea. Ellos crearon la iglesia católica, pero le sacaron ciertas partes de la Biblia y ya no lo predicaron el evangelio como era debido. Por eso dice que al apóstol Pablo lo mataron en Roma. También el apóstol Pedro fue matado en Roma también. Entonces ellos sacaron la Sagrada Escritura a la idea de ellos como ellos quisieron y ya no hablaban del Espíritu Santo. Todo se borró. Y ese en el año 1492, cuando hubo el descubrimiento de Cristóbal Colón, ¿qué trajeron acá a Latinoamérica? Solamente trajeron religión nada más. De la iglesia católica trajeron sacerdotes católicos, pero el evangelio del apóstol Pablo no vino. Entonces es ahí, hermanos, miren, y aquí lo que está hablando, lo que yo les estoy leyendo es el evangelio del apóstol Pablo. Dice que hasta los demonios salían cuando le traían los paños y los delantales de la gente que estaba enferma. Yo le voy a contar una vez. A mí me invitaron a predicar en el Perú, por el lado de Zapotillo. Se llamaba la iglesia de Chapangos. Y a mí me dijo el pastor, el superintendente, el hermano Nelson tiene la palabra. Yo todavía era muy joven, recién estaba en el ministerio. Yo tenía un poco de temor porque no había salido a predicar así en grande público. Yo le dije a mi Señor, ayúdame a orar porque yo sentía algo. Bueno, y cuando fuimos a ese barrio, la señora había reunido a la mayoría de la gente y a su familia. Y un pastor comenzó a dirigir el culto y a cantar himnos y todo, y hasta ahí no pasaba nada. Cuando dijeron, ahora sí viene el hermano Nelson y trae la palabra. Hermanos, comencé a leer la palabra y cuando comencé a orar vino como un viento y corrió las gallinas, los perros, hasta una troja de maíz la tumbó, el sim volaba. Y la señora se había dado cuenta como que algo malo salió de ahí y se fue corriendo. Claro, porque yo comencé a desechar todo espíritu malo, espíritu de brujería, de amarres, espíritu de hechicería habían en esos lugares, porque no había el evangelio verdadero. Y cuando ya prediqué y después los llamé, que pasen adelante, pasó la dueña de casa y el señor, el esposo de ella, después los yernos, los hijos. Y cuando ya se terminó todo, la señora contaba y decía, cuando el hermano estaba orando, yo sentí que algo salió de aquí. Porque cuando llega el evangelio verdadero, cuando la persona tiene esa realidad, esa verdad, y lleva el Espíritu Santo sobre todo, es, hermanos, cuando ahí no se para nadie, ni el demonio sale corriendo. En otra ocasión, yo tenía un amigo y me contaban que la mujer de él estaba mal, estaba con esquizofrenia, ya me habían contado a mí, pero yo lo vi a él palidito, lo vi en una forma ya, y le digo, ¿qué te pasa? Te veo pálido. Y ahí me contó y me dice que mi esposa no me deja dormir, y ya me salió diciendo, sí, está así enferma. Yo le dije, ¿por qué no la llevas allá a la reunión donde nosotros? Acá han pasado muchas cosas. Yo no te digo que yo la voy a sanar, pero si quieres, llévala. Y él dijo, ya, yo la voy a llevar. ¿Cuándo tienen el culto? El sábado. Y para llevarla tenían que llevarla con dos hermanas de él, señoritas que había. Bueno, ya llegaron. El hermano comenzó a dirigir el culto. Y ya cantamos himnos, oramos para entrar. Cuando ella salió pegando un pitido, oiga, pero ese pitido era como de un toro. Y cayó a la tierra. Y yo fui en el nombre de Jesús reprendiendo y le di la mano y ella se levantó enseguida. Y ya estaba buena desde ese momento. Pero ¿qué pasaba ahí?
Y lo mismo ahí también, el zinc también explosionó. Fíjense, figúrense esas cosas que se apodera el enemigo de las casas, donde no conocen a Dios, donde solamente tienen brujería, solamente ellos consultan con hechiceros, con brujos, con adivinos. Entonces esa es la palabra que está llegando ahora a ciertos lugares, y comienzan a haber sanidades, comienzan a haber milagros, comienzan a haber muchas cosas que el mundo no ha conocido. Está llegando a conocer esta realidad, está llegándolo a conocer a Enoch mismo. Como yo les dije al principio, yo no me mezclo con ninguna religión, o si llego por ahí en alguna parte, pero no es porque yo comparto todo con ellos. A veces por la amistad, por ser amigo de alguien, por conocer, pero no es que yo acepte todo lo que ellos dan, porque la mayoría de la cristiandad, la mayoría de las religiones está, según ellos, llevando un evangelio, pero llevan un evangelio mezclado, llevan un evangelio con rudimentos. Todavía ellos están bautizando, cuando la Biblia dice que el bautismo es un rudimento. Todavía ellos están llamando al arrepentimiento, al perdón de pecados, cuando eso es rudimentario ya. Lea usted el libro de Hebreos, el capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Qué dice ahí? Dejar los viejos rudimentos de la doctrina de Cristo, de la imposición de manos, de arrepentimiento, de perdón de pecados, que estos son obras muertas. Yo veo por ahí unos bendecidos porque ellos ya han estado escuchando los mensajes. Ellos llegan a una iglesia evangélica y me miran algo así como asombrados, porque si yo me di cuenta que ellos están escuchando la palabra, ellos están escuchando los videos, pero ellos pensaban que porque yo llegaba a esa religión ya me voy a hacer de la religión de ellos. No, incluso ya me estaban queriendo sacar plata. Y el pastorcito ya estaba hablando de diezmos, cuando los diezmos fueron, dice la Biblia, para los levitas. Lea Hebreos el capítulo 7, verso 5. Dice, los diezmos son para los hijos de Leví. ¿Y por qué estos pastores han comenzado a sacarle los diezmos a la gente? Enseñándoles por la Biblia. Claro, la Biblia habla de diezmos, pero era el pueblo de Israel, y en el tiempo de la ley, no en el tiempo de la gracia. Cuando viene el apóstol Pablo, él habla del evangelio de la gracia, y la gracia es gracia. Él no nos está cobrando para seguir el evangelio. Búsqueme en alguna parte de las cartas del apóstol Pablo donde el apóstol Pablo manda a diezmar. Él solo lo que dice, den según como hayan prosperado cada semana, pero esa es otra cosa. Nos habla de las ofrendas, o nos habla que también Dios bendice al dador alegre. Es muy diferente, y también hay que practicarlo, pero no que estén cobrando los diezmos. Bueno, mis bendecidos, mis hermanos, hasta aquí les traigo esta palabra. Estaré con ustedes hasta otra oportunidad, si así Dios lo permite, pero estoy siempre llevando en este canal que Dios me lo ha dado también, para estar con ustedes todos los días, si así Dios lo permite. Muy buenos días. Permiso, mis hermanos.